Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Electroprofe. Soy el profesor Gustavo Larroca y en esta oportunidad vamos a ver algo nuevo. El capacitor. Algo muy interesante. Bien, la idea de este video es que sepan qué es un capacitor, sus partes principales y hasta inclusive como la formulita, que es muy sencilla, para poder construir uno, ¿no? Que sería interesante poder construir un capacitor. Yo voy a hacer un video práctico de cómo hacerlo. Con cosas caseras se pueden hacer para practicarlo y verlo, ¿no? De cómo funciona. Bien, comencemos. El capacitor, ¿cómo está compuesto? Acá tienen dos placas enfrentadas, son dos placas enfrentadas pero no se tocan, o sea, no están conectadas eléctricamente, sino enfrentadas simplemente y separadas por un material llamado dieléctrico o material aislante. Ese material puede ser papel, mica, ebonita, baquelita, plástico, cualquier tipo de material aislante, ¿no? Sucede que cada material aislante o cada dieléctrico tiene una permeabilidad eléctrica que se llama. Y es un numerito, que es una tabla, por ejemplo. Acá les muestro esta tabla. Ahora sí, por ahí, acercando así un poquito a la cámara. Esta tablita me dice, por ejemplo, el aire tiene 1 como permeabilidad. Vamos al papel, por ejemplo, el papel común tiene 1,5, el papel parafinado tiene 3,7 y así, ¿no? Cada material, el vidrio, por ejemplo, tiene de 5,4 a 10. Ese es un número de la permeabilidad, de lo que vale la permeabilidad magnética, la permeabilidad eléctrica de cada material, de cada dieléctrico. Es un número adimensional, no tiene unidades. Bien, y lo que me marca, porque eso sale de una formulita que, bueno, no es para el caso, sino simplemente es exponer, este video es exponer qué es un capacitor, para aprender sus partes, cómo es, cómo inclusive se puede calcular. Y bueno, porque después en el próximo video vamos a hacer lo que es la asociación de capacitores. En serie, paralelo, circuito mixto, ¿no? Bien. Continuando, entonces dijimos, cada material tiene su permeabilidad, que es permeabilidad dieléctrica, ¿no? Es propia del material. Bien. Tiene el capacitor, la placa, que es una superficie, el dieléctrico y la separación, que la separación es muy importante, porque la capacidad depende de estas 3 variables. Para cuando uno tiene que construir un capacitor, lo que tiene que tener en cuenta es qué superficie de placa voy a usar, qué dieléctrico, qué tipo de dieléctrico voy a usar, como dijimos, papel, baquelita, mica, depende qué material voy a usar como material dieléctrico, y la separación. A medida que yo voy separando las placas, o sea que quiere decir que mi material es cada vez más grueso, separa las placas, el capacitor es más chica la capacidad que yo puedo lograr. Yo a medida que voy acercando las placas, la capacidad se va aumentando. Eso es por el fenómeno de la carga eléctrica. Acordémonos que el capacitor es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico. Bien,
Entonces acá se depositan, acá tengo electrones y protones, ¿no? Si yo esto lo alimento con una fuente, hasta quedar cargado, ¿no? Va a circular una corriente. Yo tengo, por ejemplo, un capacitor, ¿no? O mejor vamos a hacerlo como dos plaquitas, ¿no? Así, dos plaquitas. Yo coloco una fuente, entonces yo acá voy a tener todo positivo, acá todo negativo, y esto es el dieléctrico, ¿no? Cuando la circulación de corriente, primero va a tomar una corriente alta hasta que se empiecen a cargar las placas. Cuando la placa esté cargada, ya no va a tomar corriente. ¿Por qué? Porque el capacitor igualó la tensión de la fuente. Si yo acá aplico, no sé, 12 volt, una vez que el capacitor cargó, acá va a haber 12 volt, por lo tanto, al no haber diferencia de potencial, lo que sucede es que ya no haya circulación de corriente y el capacitor quede cargado. Bien. ¿De qué depende entonces? Dijimos, borramos un poquito esto, depende la capacidad. ¿De qué depende la capacidad? Bueno, de los tres factores, que es la superficie de la placa, no el espesor. O sea, una placa puede ser un papel de aluminio, bien, o de cobre, ese espesor de lo que yo use, no depende la capacidad del espesor, sino de la superficie de la placa. La superficie que yo haga contacto entre el dieléctrico y la placa propiamente dicha. Depende. Una de las variables es la superficie. La segunda variable es el tipo. Como vimos en la tabla, cambian los valores de la constante dieléctrica de cada material. Por lo tanto, es del tipo del dieléctrico que yo voy a usar y, por último, la distancia de separación. ¿Cuántos milímetros yo voy a dar de separación a la placa? Acordémonos que cuanto más separada está la placa, menor va a ser la capacidad. Esos son los tres factores que hacen a la capacidad propia de un capacitor. Bien, acá yo hice una tablita acá de los distintos, estas letras simbolizan los valores de la variable que yo tengo acá para armar un capacitor. Tengo esta E, que es epsilon sub 0, que es la permeabilidad en el vacío. Esto es un número constante. Después tengo E sub R, que es la permeabilidad relativa, que es la que me marca el material, la que tengo yo en la tabla. Esta es una permeabilidad que se saca, permeabilidad relativa, voy a poner acá, por tabla. ¿No? Y depende de cada material que yo utilice, ya sea plástico, como dijimos al principio, plástico, ebonita, papel parafinado, aire, también. Esto es algo que sale de ahí de la tablita. Después tengo la D, que es la distancia entre placas, la superficie de la placa que yo voy a usar, superficie o área, ¿no? Y esto es la epsilon sola, que es la permeabilidad dieléctrica total que yo tengo en el capacitor. Bien, ¿cómo queda todo esto conformado para hacer una pequeña formulita y poder obtener el valor de un capacitor? Acá escribimos, la capacidad va a ser igual a lo que es la permeabilidad en el vacío por la permeabilidad relativa, que es la que saco por tabla, por
la superficie o área, ¿no? Todo esto dividido la distancia que yo tengo de separación. Si yo todo esto lo hago por metro, voy a obtener como unidad el faradio. Lo más aconsejable es hacerlo en metros. Se puede hacer en sus múltiplos, en milímetros, eso como cada uno le resulta más cómodo, pero generalmente todas estas medidas, principalmente lo que es la superficie, porque esto dijimos que es un número adimensional. Por lo tanto, esto y esto que está acá, lo que hacemos es, mejor dicho, este es el número adimensional y esto lo que hacemos es ponerlo directamente en metro para poder simplificarlo. ¿Y que me dé en qué? En la unidad de capacidad, que es el faradio. Acá tenemos la unidad de capacidad, que es el faradio, y como es una medida muy grande, entonces usamos los submúltiplos, que es el microfaradio, que se simboliza con la letra, una U, con una patita un poquito más larga, y una F, microfaradio, el nanofaradio, que se simboliza con la N minúscula y la F, y el picofaradio con la P y la F. El microfaradio, ¿qué significa? 10, como escritura científica, matemáticamente, 10 a la menos 6, el nanofaradio es 10 a la menos 9 y el picofaradio 10 a la menos 12. ¿Qué quiere decir? Que en el microfaradio, el faradio está dividido en 1.000.000 de partes. La millonésima parte, yo tomo una parte del millón del faradio. El nanofaradio me dice 10 a la menos 9, que es del millón de partes, lo divido en 1000. O sea, lo que hago es dividirlo, el microfaradio, en 1000 partecitas, el microfaradio. Y o sea que yo lo que tomo es una partecita de ese microfaradio, dividido por 1000. Y después tengo, por último, el picofaradio. El picofaradio es 10 a la menos 12 y significa la millonésima parte del microfaradio. O sea, que yo divido al faradio en 1.000.000 y después ese millón lo vuelvo a dividir en 1.000.000 de partes y ahí saco una parte. Ese es el picofaradio, que sería la millonésima parte del microfaradio. En algunos libros, si a algunos le interesa o busca, en algunos libros también antiguos, lo van a encontrar también el picofaradio, también una opción como microfaradio. Y significa lo mismo, como micro. ¿Por qué? Porque es millón de millón. Por eso también en los libros antiguos lo van a encontrar así. Capaz que si buscan algo en Google o lo googlean, seguramente algo va a aparecer de eso. Esta es otra manera de encontrar al picofaradio. Bueno, y acá nos quedaría por último saber esto que está acá, volviendo, esto que está acá, esto es igual a 8,85 por 10 a la menos 12. Esto que está acá, la permeabilidad en el vacío, y esto que está acá, es una constante. Ahí está. Esto que está acá es una constante en el vacío. Es la permeabilidad en el vacío, es la constante. La permeabilidad relativa es la que me va a dar la tabla. Por ejemplo, el aire vale 1. Si yo hago un capacitor con solamente tomo la medida de la separación,
y yo sé que el dieléctrico, lo que tengo de dieléctrico es el aire. Entonces, ahí yo voy a tener una permeabilidad relativa de 1, que es lo que vale el aire. Que eso se puede dar tanto para un capacitor fijo, como también generalmente lo que se da para capacitores móviles, ¿no? Donde yo tengo una pieza fija y la otra, o sea, una placa del capacitor es fija y la otra móvil, ¿no? Que se utiliza mucho en electrónica, como para ajustes, para lo que es sintonía en radiofrecuencia. Bueno, tiene miles de aplicaciones. Igual que el capacitor en sí. Todos han visto lo que es un capacitor. Los hay electrolíticos, de poliéster, cerámicos, y se utilizan infinidad de cosas, inclusive para la electrónica, la electricidad, la electrotecnia. Para todo se utiliza el capacitor. Muy, muy útil. Bueno, dicho esto, para que por lo menos puedan saber qué es un capacitor, cómo están formados, y dentro de todo, sin un cálculo tan complejo, pueden sacar esto con una calculadora, lo hacen, no es muy problemático. Entonces, ¿yo qué hago? Esto que está acá es la permeabilidad relativa ya para calcular el capacitor. Esto es un valor fijo y esto es el material que yo uso. Entonces, resumiendo, para poder realizar un capacitor, si lo quiero hacer, lo que tengo que hacer es que la capacidad va a ser igual a la permeabilidad ya relativa de lo que voy a usar, que sería esto que está acá, por la superficie, y todo esto dividido la distancia. Esto que está acá, con esto, yo puedo directamente poder calcular, hacer un capacitor. Bien. Esto es lo que es el capacitor. Quise mostrar en este video qué es un capacitor, cómo calcularlo, cuáles son sus partes, cuáles son sus condiciones a tener en cuenta para poder calcularlo, y bueno, las unidades, en fin. Este video es para tener una idea más o menos de qué es un capacitor. El próximo video lo que vamos a hacer ya es la parte práctica. O sea, va a haber dos prácticos. Uno, que es que los capacitores, como los videos anteriores que hice de resistencia, también se pueden asociar de la misma forma. Aunque cambia un poco el mecanismo de cómo utilizar, se utilizan las mismas fórmulas, pero cambia un poco el mecanismo. Se pueden acoplar en serie, paralelo, circuito mixto, igual que la resistencia. Nada más que lo que cambia es la forma de aplicar esas fórmulas. Y después el otro video, que vamos con esto a retomar, esto que tenemos acá. Ustedes acá tienen, esto es esto que está acá. Yo se los coloco así, ahí está. Porque es el producto de estas dos. Con esto, el próximo video vamos a hacer, ya sabiendo esto, un cálculo de un capacitor. Vamos a calcularlo y después nos vamos a la mesa de trabajo y vamos a hacerlo el capacitor. Y muy sencillo. Es algo muy fácil, después lo vamos a probar con un capacímetro para que se vea cómo más o menos los cálculos están dentro de la realidad, ¿no? De hacerlo. Bien. Acuérdense que esta es la continuación son videos correlativos. El próximo video ya vamos a hacer asociación de capacitores. Sabiendo qué son los capacitores, vamos a hacer
la asociación, cómo asociarlo, cómo calcular cuando yo tengo capacitores en serie, en paralelo o en serie y paralelo, que son los circuitos mixtos. Bueno, nos vamos a dedicar a realizar todos los cálculos como veníamos haciendo con la resistencia. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá en la clase y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.